Bueno, hoy tengo el enorme privilegio de continuar con esta serie. Ya hoy es nuestra tercera semana en nuestra serie que hemos llamado en Reforma, porque reconocemos la necesidad que tienen nuestros corazones de ser sometidos a un proceso de reforma constante, de una reforma diaria, pues son corazones que constantemente quieren pecar, constantemente quieren desviarse, y cuando pecamos, cuando ya no hacemos la voluntad de Dios, nuestros corazones se van endureciendo, se van enfriando, y he ahí entonces la necesidad de ser reformados en nuestros corazones, en nuestra vida diaria. Eh, el mensaje para hoy le he llamado cuando el enemigo acecha. Y es que durante nuestra vida cristiana siempre tendremos que luchar contra Satanás, porque él es el enemigo de nuestras almas y debemos de cuidarnos de caer en sus artimañas. Y Jesús y su obra en nuestras vidas es quien nos da la fuerza para nosotros salir victoriosos ante los embates y ante las acechanzas del diablo. La guerra espiritual es una realidad innegable. Todos nosotros hemos tenido que experimentar oposición, lucha durante nuestra vida cristiana, y muchas de esas luchas tienen un trasfondo espiritual, aunque a veces olvidamos eso, porque es Satanás quien está operando detrás de escena. Todos hemos sido asediados por el diablo, quien incluso usa personas. La mayoría del tiempo usa personas. ¿Para qué? Para destruir, para buscar la destrucción de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestras familias y principalmente de nuestra comunión con Dios. No hay algo que el diablo quiera hacer más que separarnos del Padre, separarnos de Dios. Veamos entonces qué aprendemos hoy en Esdras sobre esto. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 4 de Esdras, de los versículos del 1 al 24. Y si ustedes recuerdan, o si ustedes no han estado al pendiente de esta serie, si ustedes leen los capítulos 1, 2 y 3, se van a encontrar cómo Dios está obrando de una manera ahí soberana, de una manera extraordinaria, despertando el espíritu del rey Ciro, el rey de Persia, y Dios hablándole al rey Ciro para que le construya su casa en Jerusalén. Y el rey Ciro convoca a todos los judíos que estaban exiliados en Babilonia, que habían sido conquistados y hechos cautivos por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y entonces los convoca para que se apunten ahí los que quieran regresar a Jerusalén a poder construir el templo del Señor, a poder construir la casa de Dios, como muchas veces encontramos escrito de esa manera aquí en la Biblia textual. Entonces los que regresaron de Babilonia, que fueron liderados por Zorobabel, uno de los príncipes de Judá, y Jesúa, uno de los líderes religiosos, uno de los sacerdotes. Cuando ellos regresaron, ellos acababan de construir de nuevo el altar para el Señor. Ellos restauraron el altar porque restauraron la adoración al Señor. Acababan incluso también de echar los cimientos del templo, lo cual trajo gozo, lo cual trajo júbilo a mucho pueblo de Dios, aunque también el texto dice que habían ancianos que ellos lloraban porque ellos recordaban la grandeza del primer templo que Nabucodonosor había destruido. Es entonces en el capítulo 4 donde los repatriados que están reconstruyendo la casa de Dios empiezan a encontrar oposición, lo que dificultó entonces avanzar con la obra. Y en los capítulos 5 y 6 nosotros vemos a Dios usando
y enviando a sus siervos, los profetas, a dos de ellos, a Ageo y a Zacarías, para que continúen y finalicen la construcción de su casa. Él envía a Ageo y a Zacarías para reprender a su pueblo, para hablarle a su pueblo y llamarlo a que vuelvan a tomar el propósito de construir la casa de Dios. Yo les aconsejo que puedan leer esos libros. El libro de Ageo es un libro práctico, muy corto, y también el libro de Zacarías, si ustedes pueden hacer tiempo para esto. Entonces el pasaje de hoy, que es el capítulo 4 de Esdras, lo he dividido en 3 puntos principales, siendo el primero: el adversario se acerca, versículos del 1 al 3. El segundo es: el adversario hostiga, desanima y difama, versículos del 4 al 16. Y el tercer punto es: se detiene la construcción del templo, los versículos del 17 al 24. Lo que nosotros encontramos aquí en todo ese pasaje, en el capítulo 4, versículos del 1 al 24, la idea central aquí es que el pueblo de Dios encuentra oposición de sus adversarios para reconstruir la casa del Señor y se detiene la obra. Eso es la idea sobre la que vamos entonces a estudiar este pasaje. Es la idea central de lo que hoy vamos a ver, de lo que hoy vamos a aprender. Vamos entonces al primer punto: el adversario se acerca, versículos del 1 al 3. Dice el versículo 1: pero los adversarios de Judá y de Benjamín oyeron que los hijos del cautiverio reedificaban el santuario para el Señor, Dios de Israel, y se acercaron a Zorobabel y a las cabezas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros porque buscamos a vuestro Dios como vosotros, y a él sacrificamos desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás cabezas paternas de Israel les respondieron: nada tenéis que ver con nosotros para que edifiquéis casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos construiremos para el Señor, Dios de Israel, como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Los que aquí Esdras llama adversarios de Judá y de Benjamín eran los samaritanos. Eso lo encontramos en el versículo 10. Hacía muchos años atrás, y es importante conocer este contexto histórico, porque hacía muchos años atrás el imperio asirio, note bien, no era el imperio de Siria, sino los asirios. El imperio asirio conquistó Israel y la ciudad de Samaria. Israel tenía como capital a la ciudad de Samaria, era el reino del norte, eran las 10 tribus de Israel, recuerden, y las otras 2 tribus eran Judá y Benjamín, el reino del sur. Entonces, el reino del norte había sido conquistado por los asirios, y después de la conquista, los asirios repoblaron esa área con gente de naciones paganas, de otras naciones que ellos habían conquistado. Repoblaron esa área, y los israelitas que vivían allí se casaron y se mezclaron con esas personas que no eran temerosas de Dios. De ahí entonces pasaron a conocerse como los samaritanos. Cuando alguien era conocido como samaritano era porque era una mezcla entre israelita y alguien pagano. Eran vistos como profanos entre el pueblo, porque era la unión del pueblo de Dios y la unión de pueblos paganos, pueblos que no adoraban al Señor. Los samaritanos no temían a Dios, por eso el Señor les envió leones para que los devoraran. Segunda de Reyes 17:25. El rey asirio se enteró de lo que estaba pasando con los samaritanos y pidió enviar un sacerdote israelita para que les enseñara a estas personas a temer a Dios. Versículos 27, capítulo 27, versículos 27 y 28 también de Segunda de Reyes. Pero Dios solo pasó a ser uno de sus muchos dioses, no el único Dios, sino que Dios solamente era un accesorio
de ellos, solamente pasó a ser un ídolo más. Cuando Zorobabel y la gente de Judá regresaron a Jerusalén, descubrieron que los samaritanos aún vivían a los alrededores. Es aquí donde los samaritanos aparecen y ofrecen ayudar a los retornados para poder construir juntos la casa de Dios. Los samaritanos les dijeron a los líderes de Judá que ellos adoraban al mismo Dios. Según los samaritanos, ellos buscaban y adoraban al mismo Dios de los judíos, pero eso era falso bajo la perspectiva de Dios, porque ellos seguían adorando a otros dioses. Estos samaritanos eran en gran parte del mismo carácter que miles de personas hoy en día que dicen creer en Cristo, pero Él en realidad no es Señor de sus vidas, pues no valoran su sacrificio, no le honran con obediencia, y aparte viven para sus propios ídolos y para sus propios intereses. Al igual que los samaritanos, muchos el día de hoy dicen temer al Señor, pero también tienen aparte sus propios dioses. Se congregan incluso en sus respectivas iglesias, pero Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos. Estos samaritanos, que eran adversarios de los judíos, parecían entonces muy amables cuando ellos se acercaron, pero sus intenciones y sus motivos eran malvados. Ellos solo querían arruinar el plan y el propósito del Señor para su pueblo de construir su casa de adoración. Eran artimañas del diablo. La seguridad del pueblo de Dios estaba en separarse de estos feos enemigos. Los judíos entonces eran un pueblo de Dios. Ellos fueron apartados, ellos fueron consagrados para el Señor Dios, a quien ellos adoraban y a quien ellos servían. Entonces veamos, la postura de Zorobabel, de Jesúa y de los demás líderes era una postura firme. Ustedes nada tienen que ver con nosotros, fue la respuesta de ellos. Y no es así entonces como un hijo de Dios debe de responder ante la tentación de Satanás, sin importar la forma en la que se presente. Satanás siempre va a llegar de una forma amable, de una forma amigable, y va a usar a la gente para llegar de esta forma. Las mujeres saben mucho acerca de esto. Cuando llegan hombres que se aparecen como que son muy amables, muy gentiles, y les hablan a las mujeres con palabras muy bonitas, pero sus intenciones, sus motivos son malvados. Y lo contrario también es verdad. Aunque no es lo común, pero también hay mujeres que llegan y susurran al oído de muchos hombres, y así con cualquier otra clase de pecado. Aquí hay dos grandes problemas. Hay personas que presentan sus credenciales de cristianos cuando nada tienen que ver con Cristo. Su vida los delata. Los dioses que adoran los exhibe. Aunque digan 100,000 veces que adoran a Cristo, podríamos decir que son los samaritanos modernos. Ese es uno de los primeros grandes problemas. Hay creyentes, también el segundo problema, que caen en la trampa y se mezclan con el mundo, igual que los samaritanos. Creen adorar a Dios, pero también tienen sus propios ídolos. Sus redes sociales los delatan. Por eso ahora es muy válido el dicho: dime cuál es tu perfil de Facebook y te diré quién eres o quién es tu Dios. Y también en Casa de Gracia hay personas así. ¿Por qué? Alguien me preguntaría: ¿y por qué estás diciendo eso en vivo y en público? Primero, porque es verdad. Y segundo, porque también en muchas congregaciones sucede lo mismo. Alguien podría decirme: bueno, pero estás siendo demasiado legalista o condenatorio. Puede ser,
Pero la verdad es que nadie llega a la gracia por sí solo si no es por la ley de Dios. Uno de los 10 mandamientos dice que no tendremos otros dioses aparte del Dios verdadero. Eso aplica para mí y eso aplica para todos, eso aplica también para ustedes. Nadie puede llegar a la gracia salvadora en Cristo si la ley de Dios no lo lleva a ese lugar. Pablo lo dijo. Él dijo que la ley es como un tutor que nos lleva de la mano y nos muestra el camino hacia la gracia. La ley es la que nos muestra el camino hacia Jesús. Así es que es la misma ley de Dios la que nos condena. Y es por gracia que Dios usa la ley para condenarte y para hacerte ver lo miserable que eres, lo miserable que soy, para que entonces solo de esta manera nosotros podamos ver la necesidad de arrepentimiento que tenemos y podamos ver a quién es el único que puede rescatarnos de esa condición, que nosotros podamos ver a Cristo, porque solo Él puede obedecer la ley de Dios perfectamente por nosotros. Por eso es importante que la ley nos acuse, nos condene, pero la ley de Dios, porque entonces nos va a llevar a ver a quién es el único que puede cumplir la ley perfectamente en nuestro lugar, así como el Padre lo demanda, y ese solo es Jesús. Entonces la mezcla con lo mundano, las paces con los adversarios, es amistad con el mundo y es enemistad con Dios. Tenemos que reconocer que tenemos un serio problema de debilidad, de carácter y de falta de convicciones, porque cuando llega gente ofreciéndonos algo que es pecado y que va en contra de la voluntad de Dios, cuando nosotros debiéramos de ser radicales haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo al Señor, más bien somos condescendientes con las personas porque no queremos caerles mal o porque no queremos perder su amistad, no queremos conflictos con ellos por el bien de la paz y de la unidad. Les permitimos y nos permitimos una mezcla profana entre lo sagrado que se supone que somos los cristianos y lo pagano que son las personas que no son creyentes o que nos están ofreciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y al final nos estamos convirtiendo también en samaritanos modernos, una mezcla entre lo sagrado y lo pagano. Estamos profanando nuestras convicciones, nuestra fe. Estamos manchando el nombre de Dios, estamos manchando el nombre de Cristo. No se debe entender que los cristianos se deben de separar totalmente de las personas del mundo, porque eso es imposible y es antibíblico. Pero los cristianos se asocian con los no creyentes, ¿para qué? Para llevarles el evangelio. No solo porque se demuestra un estilo de vida conforme a lo que creemos, conforme a nuestra fe en Cristo, sino porque también se comparte y también se proclama con ellos el evangelio en las conversaciones, en las comidas, en los tiempos de recreación. Eso es en realidad amarlos para la gloria de Cristo, no para mezclarnos con ellos y mezclarnos con sus pecados. Necesitamos y debemos ser cristianos radicales, con convicciones fuertes de quiénes somos, en quién creemos, a quién servimos y a quién pertenecemos. Veamos ahora el segundo punto. El adversario hostiga, desanima y difama. Versículos del 4 al 16. Dice el versículo 4: Entonces sucedió que el pueblo de la tierra desalentaba al pueblo de Judá y los hostigó mientras construían, y contrataron consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia. Escuchen esto: hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y durante el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los moradores de Judá y de Jerusalén, y en días de Artajerjes escribieron
Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba escrita en arameo y fue interpretada en arameo. El gobernador Rehum y el secretario Simsai escribieron al rey Artajerjes una carta contra Jerusalén. Y lo que seguimos viendo en los demás versículos es como ellos difamaron al pueblo de Dios que estaba construyendo el templo, lo hostigaron, lo desalentaron, lo calumniaron. Porque ¿cuál es la respuesta de los adversarios del pueblo de Dios? Es desanimar al pueblo de Dios, es desalentarlo, es hostigarlo, es confundirlo, es calumniarlo, es difamarlo. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Frustrar los propósitos del pueblo de Dios. Incluso no les importó gastar su dinero, contrataron consejeros para ir en contra de los judíos y lo lograron. Retrasaron la construcción del templo del Señor durante 16 años, desde el rey Ciro hasta el rey Darío. Y el problema aquí fue fue un problema grave. Los judíos cayeron en un largo periodo de apatía y de indiferencia por las cosas de Dios. Esto llevó a la crisis. Cuando los enemigos llegaron, cuando los adversarios llegaron, cuando los problemas llegaron, la crisis reveló esto. El pueblo de Dios cayó en indiferencia y cayó en apatía. Las crisis revelan eso. Y no estamos lejos de ese peligro ahora con esta pandemia. Hay un peligro latente de apatía e indiferencia hacia la casa de Dios, hacia su iglesia en estos tiempos. Algunos podrían dejar de ver incluso que congregarse sea realmente necesario. Se van a malacostumbrar a estar tanto en sus casas que ya no van a ver necesario tener que congregarse en una iglesia local. Es más, muchos están hoy llenos de apatía, están llenos de indiferencia hacia las cosas de Dios. Es un grave problema. Es cierto que hay tecnología y que podemos usarla para la gloria de Dios, pero son muy pocos los interesados. Nosotros somos muchos que podríamos unirnos y ver la transmisión de la palabra de Dios, pero cuando revisamos realmente son pocos los que se interesan. Esta crisis entonces solo ha revelado la condición fría, indiferente y apática de muchos que dicen ser cristianos. La crisis ha descubierto sus verdaderos motivos y su pobre condición espiritual. Estos adversarios de los judíos escribieron una acusación. ¿No les suena familiar eso? Eso está relacionado con el acusador, Satanás. Los líderes de los samaritanos escribieron 3 cartas a diferentes reyes de Persia buscando frustrar los propósitos de construir la casa de Dios. Acusaron a los judíos de reconstruir la ciudad y de reconstruir los muros, lo cual era una vil mentira. Los enemigos del pueblo de Dios son como su padre el diablo, mentiroso. Hacen las mismas cosas que él, mentir, difamar, acusar. Fue hasta el tiempo de Nehemías que se le dio permiso de ir y reconstruir los muros, si ustedes leen el libro de Nehemías. Las cartas que esta gente envió a los reyes, y esta última en específico, era una carta de gente culebra con el rey, que quería quedar bien con el rey. Usaron palabras aduladoras para hacer sentir bien al rey y hacerlo pensar mal de los judíos. Le dieron a entender incluso al rey Artajerjes que sus ingresos iban a disminuir porque esta ciudad entonces ya no pagaría impuestos y que se iba a rebelar contra él. Y ustedes igual que yo saben que cuando se trata de dinero, ¿quién no pega un grito al cielo? Y entonces esto alertó al rey Artajerjes. Y ahora entonces pasamos al último punto, al tercero. Se detiene la construcción del templo, versículos del 17 al 24. Entonces el rey responde. El versículo 17 dice: entonces el rey envió una respuesta al gobernador Rehum y al secretario Simsai y a sus demás compañeros que habitaban en Samaria y a los demás de más allá del río: paz.
les dijo: y ahora la carta que nos enviasteis ha sido leída con claridad ante mí, y he decretado que se buscara y se ha hallado que esa ciudad se rebela contra los reyes desde tiempo antiguo, y que en medio de ella se tramaron rebeliones, y que en Jerusalén hubo reyes fuertes que dominaban toda la región de más allá del río, y que se les pagaban tributos, contribuciones e impuestos. Ahora pues, disponed que esos hombres cesen su trabajo, y que esa ciudad no sea reedificada hasta que un edicto sea promulgado por mí. Y guardaos de ser negligentes en hacer esto, pues ¿por qué ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes? Y tan pronto como la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y el secretario Simsai y de sus compañeros se presentaron apresuradamente en Jerusalén ante los judíos, y los obligaron a cesar la obra mediante el poder y la fuerza. Y cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén, y fue interrumpida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Este documento que le enviaron al rey fue redactado con astucia, como suele ser Satanás. Después de que el rey leyó la carta e hizo una breve investigación, se dio entonces la orden de que estos hombres no siguieran construyendo hasta nuevas órdenes. Ni bien estos hombres malintencionados, los enemigos del pueblo de Dios, recibieron la respuesta del rey, se fueron tan rápido como ellos pudieron a Jerusalén y obligaron a los judíos a detener la construcción del templo. Pero legalmente no había ningún decreto, que había revocado el decreto del rey Ciro, que fue el decreto que permitió al pueblo de Dios volver a Jerusalén y reconstruir el templo. No había ningún decreto real ni oficial que avalara la interrupción de la construcción. Los judíos al final cedieron ante sus adversarios y cayeron en indiferencia y en apatía. Entonces, para este punto comenzó a menguar el primer amor para ellos, su primer amor, el primer amor del pueblo de Dios, que era el Señor. Empezó a disminuir ese amor por el Señor. La obra se detuvo hasta que el rey Darío llegó al poder del imperio persa. Durante este tiempo entonces llegó y abrazó al pueblo de Dios una horrible apatía. La gente de Dios se preocupó por sus propias cosas antes de tener que preocuparse por las cosas de Dios y tener a Dios como su prioridad. No, ya no lo vieron así. Se dedicaron a adornar y a construir sus propias casas, a almacenar bienes y atender sus propios intereses antes que los intereses de Dios. Los domingos ya no se conectaban más a las transmisiones, a pesar de que sí tenían wifi o tenían plan de datos para sus redes sociales. Lean al profeta Ageo y verán. No hay indicios de que los adversarios de Dios les hayan causado realmente un gran dolor a ellos. Ellos simplemente cayeron en una horrible indiferencia hacia las cosas del Señor. Los enemigos de los judíos principalmente odiaban a Dios y el propósito que Él le había dado a su pueblo. Cuando los enemigos de Dios entonces vinieron y vieron a su pueblo reunido para reconstruir su casa, fue cuando fueron incitados entonces por Satanás para estorbar la obra, y lamentablemente tuvieron éxito. La pregunta es, si contigo ha tenido éxito el diablo alejándote de Dios, o ha salido victorioso. Es una muy buena pregunta que sería bueno que pudiéramos respondernos. Así es el mundo que es gobernado por Satanás. Siempre y cuando vea a los cristianos pasmados, pasivos, ociosos y sin hacer mayor daño al reino de las tinieblas, todo está bien para Satanás. Todo está bien para el mundo que Satanás gobierna. Todo está bien para los adversarios de los cristianos, para los adversarios del pueblo de Dios. Es cuando el pueblo de Dios está activo. Es cuando el pueblo de Dios se levanta para servir y para trabajar para la gloria de Dios. Cuando el enemigo entonces se ofende. Cuando el mundo entonces está ofendido. Es cuando la luz de Dios expone al mundo por medio de sus hijos. Cuando sale
a flote el egoísmo, el orgullo y la hipocresía de aquellos que viven para Satanás, pero que no viven para Dios. Aquellos que creen que están muy vivos, pero en realidad están muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Y cuál es la respuesta nuestra hacia ellos? ¿Cuál es la necesidad que vemos nosotros de ellos? Es que necesitan el evangelio. Son nuestros enemigos, pero no para luchar y pelear contra ellos y destruirlos, no. Es para llevarles la luz del evangelio, porque esa es la necesidad que tienen los enemigos de Dios, nuestros enemigos, los enemigos de Cristo, los enemigos del cristianismo, los inconversos. Los samaritanos, adversarios del pueblo de Dios, al final solo eran la manifestación de alguien que estaba detrás de ellos, porque quien realmente operaba detrás de sus malvadas intenciones era Satanás. Él era el incitador. Adversario es el significado de la palabra hebrea transliterada Satán. Es alguien, esta palabra significa en el hebreo que es alguien que de forma natural o sobrenatural se opone a otro, ya sea de forma verbal, un calumniador, un difamador o un acusador, o alguien que se opone físicamente también. Satanás es el nombre propio del diablo. Es un ser sobrenatural que se opone a Dios y a los seres humanos. Satanás es el adversario y enemigo supremo de Dios y también de nosotros. En el Nuevo Testamento se le conoce más como diablo. En el Antiguo Testamento aparece calumniando a Job delante de Dios. También aparece difamando y acusando al sacerdote Jesúa o Josué delante del Señor en el libro de Zacarías. Pero la peor de sus calumnias fue en el Edén, porque allí él calumnió a Dios prácticamente. Él fue en contra de Dios cuando torció la verdad y le mintió a Eva, diciéndole que no moriría, que podrían ser igual que Dios, aunque Dios había dicho que quien comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal tendría que morir, según Génesis 2, 17 y 3, versículo 4. Hermanos, Satanás difama a Dios ante el hombre y al hombre ante Dios. Sí, Satanás fue creado por Dios, pero no fue creado con perversidad natural. Dios no lo creó así, sino que él se depravó en el camino. Todo lo que hay condenable en él lo adquirió al apartarse de Dios. No nos extrañe entonces que a nosotros nos pase lo mismo. Todo lo condenable, todo lo depravado que podamos llegar a ser es cuando estamos separados de Dios. Satanás hace todo por su cuenta, por su depravación. Es un mentiroso, es padre de la mentira, es un homicida, es maligno, es imitador, es instigador, es tentador y siempre se mantiene oponiéndose a Dios y oponiéndose a sus hijos. Su propósito es manchar la gloria de Dios, es atacar la verdad de Dios, tapar la luz con las tinieblas, engañar a los hombres llevándolos al error. Provoca rencores, discusiones, pleitos, con el único fin de derribar el reino de Dios y conducir a los hombres a la condenación y a la muerte eterna. Antes, Satanás era un emperador. Él poseía el imperio de la muerte, cedido por el pecado de los hombres. Pero, y aquí es donde empiezan las buenas noticias para nosotros, pero ese imperio le fue quitado. Alguien conquistó ese imperio y ese alguien es Jesús. Jesús, por medio de su muerte, venció al que tenía el poder sobre la muerte. Hebreos 2:14. Por esa razón ahora entonces los creyentes, después de que mueren, ya no pasan a morir eternamente y a ser condenados eternamente en el infierno. Ahora un creyente cuando muere pasa a vivir eternamente con Dios. Satanás sí, es cierto, tiene el poder de engañar, pero Cristo lo ha exhibido, Cristo lo ha delatado y ha destruido el efecto de sus obras malvadas.
Satanás tiene el poder de encarcelar a las personas con el engaño y el poder del pecado, pero Cristo tiene el poder de dar libertad. Satanás puede difamar, calumniar y acusar a los creyentes, pero Jesús es el abogado de los creyentes que está a la diestra de Dios el Padre, defendiendo a los hijos de Dios. Ningún poder de Satanás podrá jamás apartar a un verdadero creyente del amor de Dios. Romanos 8, 35 al 39. Satanás es fuerte, pero Cristo es aún más fuerte. Lucas 11, 21 y 22. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Jesús dijo, Lucas 11, 21 al 22, cuando el fuerte, bien armado, él está hablando de Satanás, defiende su propio palacio, lo que posee está en paz, pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. Jesús hizo eso. Por eso Pablo le dice a los colosenses cómo el Señor venció a Satanás y a sus demonios. En Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Desde la cruz, Jesús ha vencido y ha desarmado ese plan que Satanás tenía y esa acusación por nuestros pecados y por nuestros delitos contra Dios. Jesús fue el que se puso ahí en lugar nuestro y fue a pagar a ese lugar lo que nosotros no podíamos pagar. Él fue a cancelar esa deuda que nosotros no podíamos pagar por nuestras grandes ofensas contra Dios y contra su santa ley. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él con su muerte, con su sacrificio, con su resurrección, a través de la fe, nos hace ahora hijos de Dios, ya no más enemigos. Jesús es la buena noticia de perdón y salvación para todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Amados hermanos, denme unos minutitos más. Tenemos que saber cómo llevar eso a nuestra vida diaria. Los creyentes deben luchar contra la oposición del diablo y sus demonios para hacer la voluntad de Dios, pues Cristo ya lo ha vencido desde la cruz. Satanás se aprovecha del engaño que le causa a la gente, le esconde la verdad y usa a las personas para tentar, para atacar y confundir a los hijos de Dios. Por eso detrás de todo, de cada susurro, de cada mirada, de cada palabra bonita, de cada mensaje de chat que te hace sentir bien, pero sabes que no está bien, el diablo está ahí usando a la gente. No seas tonto o no seas tonta y caigas en el engaño. Satanás está detrás tentándote, y si caes tentándote para que caigas en la tentación del pecado. Y si caes en la tentación, el diablo no es el culpable. El culpable y el responsable delante de Dios eres tú. Y tal engaño trae que ni siquiera se puede ver la destrucción, el caos que ese pecado en el que podemos caer va a traer más adelante. Debes de buscar arrepentimiento y perdón si has sido engañado de esa manera o engañada. Detrás de la persecución, de la difamación y la acusación de la gente contra ti, por tu cristianismo, no por tu mal testimonio, por tu cristianismo, detrás de todo eso y de que buscas la santidad y que buscas hacer la voluntad de Dios, detrás está Satanás. Dios te ha dado herramientas para que perseveres, para que soportes, para que no caigas en la trampa, principalmente el Evangelio, sabiendo que Jesús ha vencido y que Él te anima, Él te alienta, Él te capacita a través de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario.
No importa tu pasado, no importa todo lo que hiciste antes. Cuando creíste en Cristo, Él te limpió y Él lo sigue haciendo con su bendita palabra. El diablo ya no tiene nada de qué acusarte, ya no tiene poder, ni sus demonios, ni el pecado ya no tienen más poder contra ti. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo y viven para Él. En cada crisis, en cada prueba, en cada deseo y acción para servir al Señor, a su iglesia, a tus hermanos y a la gente, está el diablo tentándote, desanimándote. Entonces, hermano, no caigas en el engaño, no te dejes desanimar ni creas las mentiras del diablo que usa a sus hijos mentirosos. Llénate de convicción por Cristo, por Dios, por su amor inmerecido, para entonces no sucumbir ante los engaños de Satanás cuando usa a las personas. Que lo que Jesús ha hecho por ti y para ti, con su vida, con su muerte, su resurrección, sea la base de tu fuerza y de tu lucha contra el adversario, el diablo, y también de ti mismo, que eres tu propio adversario en la carne, y también de tu adversario, el mundo. Si has estado apático a las cosas de Dios, ya no puedes seguir así, ya no debes seguir así. Levántate por amor a Dios, para su gloria. Levántate por amor a Cristo y por amor a su bendito evangelio. Levántate, adóralo, ámalo, sírvele, satúrate de su palabra y vive su palabra para darle gloria a Él, para glorificar y exaltar su gran nombre. Cristo ha vencido y Él te ha hecho más que vencedor. Créelo con todo tu corazón, porque es verdad. Si la Biblia lo dice, es verdad. Cuando no has creído en Jesús, tú mismo eres un adversario de Dios y de su iglesia. Pero Jesús ha dado su vida para que dejes de ser un enemigo de Dios. En esa condición debes de elevar palabras a Dios para que puedas ver que necesitas arrepentirte, porque sin Jesús estás perdido. Sin Jesús estás gravemente perdido. Los enemigos de Dios serán enviados al infierno, que fue hecho para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué deberías de ir también a ese lugar horrible? Si tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios, en lugar de seguir siendo un adversario o un enemigo de Él. Cree en Jesús hoy. Él ha vencido al diablo y a sus ángeles. Él ha vencido a la muerte, a quien tenía el poder de la muerte, para resucitar y darte vida junto con Él. Jesús vivió, Él murió y Él resucitó para que ahora tengas esa oportunidad de creer en Él, para que ahora te puedas arrepentir de tus pecados y puedas ser salvo eternamente. Amigo o amiga, no sé quién, hoy o algún día escuche este mensaje o cualquier otro mensaje que te esté hablando de lo mismo, ya no sigas siendo un enemigo de Dios. Cree en Jesús, sé salvo y sé su hijo, y sé parte de su pueblo, de su iglesia. Para ir concluyendo, si nosotros como la iglesia, como el pueblo de Dios, ponemos atención a lo que Esdras ha dejado registrado para nosotros en el capítulo 4, entonces ya no estaremos pasivos, aún ante la crisis. No nos vamos a dejar engañar por Satanás, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, y no caeremos en la apatía y la indiferencia hacia Dios. Vamos a continuar a su servicio, ya sea con o sin pandemia, con o sin enfermedad, con o sin riqueza. Existimos y vivimos para la gloria de Dios y su evangelio. Nuestra convicción va a ser seguir adelante con el plan del Señor, su plan de salvación, anunciando las buenas nuevas del evangelio que perdona y que salva a pecadores por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo.
Así es como nosotros participamos también en la construcción de su casa, de su iglesia, por medio de la proclamación del evangelio que salva pecadores, que luego Dios convierte en piedras vivas de su casa, de su amada iglesia. La iglesia prevalece y la iglesia prevalecerá eternamente porque Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos, que Cristo sea exaltado siempre. Amén.